Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Haití reconstruyéndose, lo estamos reconstruyendo. Haití está ahora ocupado, no por la ONU ni por tropas militares de Estados Unidos ni de ningún sitio. Buena parte del país está ocupado por las instituciones dominicanas que han ido a hacer lo que debemos hacer todos cuando un pueblo está en dificultades, ir con nuestra mano solidaria. La solidaridad, lo repito, es uno de los dones más hermosos de la condición humana y uno de los valores que explican precisamente esa condición. La condición humana tiene en la solidaridad una de sus más altas expresiones del amor, que se hacen y que se llevan a cabo además sin atender a ningún tipo de remilgo, sin atender a ningún tipo de crítica ni de nada. Se hace y se lleva a cabo la solidaridad por deber y por amor al prójimo. Si usted tiene que quitarse el pan de la boca, usted lo ha hecho. Usted lo ha hecho más de una vez. Sí, por eso es porque usted tiene dentro de sí esa que es una de las condiciones que definen la humanidad, la condición de ser humano, la condición de el don, la virtud de la solidaridad. Es miles de millones de pesos los que la República Dominicana está ahora mismo invirtiendo para detener allí la hambruna, para ayudar a controlar los brotes de enfermedades que a la larga podrían terminar aquí, en la República Dominicana, porque cuando en Haití se arme una desgracia, usted tiene que ponerse también, como dice el refrán, cuando usted vea arder la barba de su vecino, ponga la suya en remojo. Póngala en remojo. Es decir, lo que está haciendo la República Dominicana en Haití es un acto de solidaridad por un lado y un acto de prevención por el otro. Porque tenemos que prevenir lo que podamos prevenir, desde los brotes de enfermedades hasta un empeoramiento en las condiciones materiales de existencia que puedan desembocar en una mayor emigración de ese país hacia la República Dominicana. Malos dominicanos son algunos que se proponen hacer propaganda negativa con esto. Esos son malos dominicanos. Gente buena y gente mala hay donde quiera. Por suerte la buena es mayoría. La gente buena, esa es mayoría. Y la gente mala, la que quiere hacer propaganda burda, negativa, contra este tipo de acciones, esa es muy poca, esa gente. Pero muy poca. Aunque tiene a veces capacidad para regar chismes, para regar bulos, para regar rumores y para cualquier cosa, hasta para enviar fotos y distorsionar lo que se dice, fotos viejas como una que circuló en estos días del mercado binacional de Dajabón, que decía, cuando se abren la puerta del mercado, pues entra, claro, la cantidad enorme de gente que viene a comprar ahí en Dajabón y se lo querían presentar a uno como que era un ingreso masivo de migrantes o de inmigrantes haitianos. Gente de ese tipo, gente de mala fe, de muy mala fe. Pero bueno, esa gente por suerte es poca. Nosotros lo que tenemos es que estar ojo avisor para no dejarnos desinformar, para no dejarnos engañar de gente mala. Por suerte, el pueblo dominicano en esencia es un pueblo bueno, es un pueblo solidario, es un pueblo que respalda al gobierno en las acciones que viene llevando a cabo tanto aquí como en los foros internacionales. 60%, más de un 60% de la población dominicana votó al presidente Danilo Medina y le expresó su apoyo en unas elecciones incuestionables, unas elecciones limpias, transparentes, que la oposición de aquí no ha tenido el valor de presentar ninguna
de las pruebas que dice tener de fraude o de nada de eso, disparates que no han presentado una sola acta todavía para impugnar una sola mesa electoral en el país. De las miles de mesas que hubo en el país, no impugnaron una estos individuos. Estas han sido unas elecciones que le han dicho al presidente, siga por donde usted va, continúe, presidente, nosotros estamos de acuerdo por donde usted va. Más del 60% del pueblo dominicano, y las recientes encuestas que se han elaborado, que se han estado haciendo ahora mismo, en estos días, indican que más del 80% del pueblo dominicano aprueba el rumbo que lleva el gobierno del presidente Danilo Medina y confía, además, confía en que va a mejor, va a más y a mejor. De manera que el presidente puede estar tranquilo, que hay apoyo, todo el que necesita para su plan de gobierno y para las medidas que ha tomado de llevar a Haití la mano solidaria del pueblo dominicano, porque todo lo que se está haciendo allí se hace a nombre del pueblo dominicano. Una ayuda masiva, decidida, y además de eso ha enviado a algunos de sus principales ministros a estar allí, como el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y algunos de los más altos funcionarios del gobierno que han estado allí coordinando con las autoridades haitianas el plan a seguir para darle el mejor destino a la ayuda que se le ha enviado, que ha enviado el pueblo dominicano, porque repito, es el pueblo dominicano el que está presente allí, encarnado, desde luego, representado por el gobierno del presidente Danilo Medina. Eso es la realidad. Así es, Doctor Ramón. Sánchez Cárdenas. Esto precisamente es una ratificación, digamos, de lo que son los principios que guían la política internacional e interna incluso del presidente Medina. El principio de la bondad, que es un valor ético fundamental en el ejercicio de la política, del que se desprende el valor de la solidaridad, la capacidad que se mide en dar, asistir, acompañar a aquellos que están necesitando en su momento, como es el caso haitiano actual, la asistencia y solidaridad de los amigos, los vecinos o la comunidad internacional. República Dominicana nueva vez asiste como un vecino solidario que acompaña y asiste a los haitianos nueva vez en esta tragedia del ciclón Matthew. Hay que decir que la decisión de apoyo al pueblo haitiano tiene mucho que ver en una conducción político-estratégica del país. El sufrimiento del pueblo haitiano, el hambre que de por sí ya tiene, la insalubridad que ha vivido por décadas, en las condiciones extremas que implican los desastres naturales, lo que inducen es a una movilidad de poblaciones desesperadas hacia donde pueden encontrar un alivio a su sufrimiento. Y el único campo que tienen los haitianos para moverse es la República Dominicana o el mar. Y el mar, todos los haitianos saben, y sabemos nosotros también, que es una amenaza por sí sola en medio de las débiles embarcaciones en que se mueven los que intentan escapar al infierno de la pobreza y la miseria que allí se vive. Así es que cuando República Dominicana, y esto no es solamente esta vez, sino que debe ser una política constante de vigilancia de cuándo intervenir solidariamente para dar apoyo y alivio a la presión que sufren los haitianos, está evitando con esa política de solidaridad efectos catastróficos peores para la República Dominicana. La posibilidad de una migración masiva como pasó en el año 2010, cuando
sucedió el terremoto que devastó a Puerto Príncipe y otras comunidades haitianas, con más de 200.000 muertos y los heridos incontables, entre ellos al primer ministro haitiano, que fue trasladado al país donde fue operado y atendido. Así es que esta política es correctísima y debemos estar permanentemente dispuestos a usar los fondos nacionales para asistir en estos casos. No importa que la comunidad internacional sea lenta, que no tome en cuenta a Haití en la resolución de sus problemas, la República Dominicana está condenada a tener esto como un eje estratégico de su política internacional. Por otro lado, Ramón, yo creo que hay que resaltar la corrección de un error de mucho tiempo del Estado Dominicano, prácticamente estamos hablando de 5 años, con los subsidios de los combustibles. Así es. En el 2011 se instalan cuando el gasoil y los combustibles costaban 115, 120 dólares por barril, se dio este subsidio de unos 48.000 galones de combustibles para el transporte público, turístico y de carga. Eso representa una erogación por parte del Estado, una exención de 2.000 millones de pesos, que era repartido entre los transportistas. Cuando el galón de combustible respondía a los 115 dólares, usted dirá, bueno, es una medida saludable que va a contener el efecto inflacionario que tenía y tiene siempre esta elevación de los costos de los combustibles. Pero estamos hablando de que hace ya bastante tiempo en que el barril de petróleo está por debajo de los 50 dólares. Más de 60% ha disminuido el precio. Y sin embargo, el Estado sigue perdiendo, digámoslo de alguna manera, 2.000 millones de pesos de los fondos públicos, mientras los transportistas pues siguen disfrutando y a veces, una que otra vez, amenazando, aún con el subsidio, con subir los combustibles. De manera que... Son 3.000 millones. 3.000 millones. Sí, 250 millones de pesos mensual. Bueno, vaya usted a ver, millones. todavía un poco más. Así es que esto, para mí lo importante es que el Estado y la propia sociedad debe estar pues pendiente de estas medidas que se toman y simplemente se dejan como al bien pasar o al mal pasar, digamos, sin hacer una administración de esas medidas que se han tomado. Hay que ver que con un descenso de esa naturaleza al menos se debe contemplar el desmonte progresivo en función de los precios. Si de 115 o 120 dólares el barril se pone en 100, pues lógicamente el subsidio debe bajar. Y eso va a proteger los fondos públicos tan necesarios para acciones como esta que se están tomando en Haití, que implican muchos miles de millones de pesos en acciones estratégicas del Estado Dominicano. Así es que hay que saludar esta medida y esperamos que la prudencia y la sensatez de los insensatos tradicionales del transporte pues no se manifieste nueva vez y que podamos continuar estabilizando las arcas nacionales y subsanando estas distorsiones económicas en la economía que mucho nos afectan, porque hay que decir que había un auténtico negocio soterrado con estos combustibles subsidiados. El problema es que estamos subsidiando a esta gente con 3.000 millones de pesos al año, pero para mantener el mismo desorden. Esto no puede ser, por Dios. Mismo desorden del transporte. ¿Y no aprovecharon ese dinero para cambiar nada. esa flota de Claro, voladoras en malas condiciones? Para modernizar, para actualizar, para mejorar, para educar a esos choferes, por Dios, que viven llevándose por delante cualquier cosa que puedan llevarse por delante. Una balsa de maleducado. Eso es lo que hay ahí manejando esa de irresponsable.
que no respetan a nadie ni a nada. Si usted va en su carro por delante de ellos, lo mejor es que usted se quite. Lo mejor es que usted se quite, porque al lado ni siquiera, bueno, como dicen los argentinos, si usted va adelante, lo patean. Si va atrás, lo ensucia. Y si va al lado, le tiran el vehículo arriba fácilmente por ir a recoger un pasajero que vieron que estaba allá, un probable pasajero. Si se le tiran, a usted no sabe, lo mejor es que esté lo más lejos posible de ellos. Y en eso no puede ser. Así no fue que hablamos. Usted recibiendo 3.000 millones, se queda calladito. Esos 3.000 millones era cuando el petróleo superaba los $100 el barril. Hoy el petróleo ronda los $40, más o menos. Número redondo, ¿no? Número redondo, 40 y algo. Eso es lo que ronda hoy. Es mucha la diferencia, y además el interés del gobierno entonces, el interés del Estado Dominicano, era proteger al ciudadano que utiliza el transporte público, era proteger al ciudadano de la inflación que iba a provocar en el costo del transporte. El petróleo y el barril de petróleo a 100, a 115, 120, llegó a $150 el barril y se pronosticaba que podía subir más incluso. O sea, llegamos a vernos en una situación bien compleja y bueno, la realidad es que hoy tenemos barril de petróleo a $40 más o menos y entonces esta gente continúa recibiendo los 3.000 millones de pesos mensuales que se quedaban ahí agazapados, calladitos y hasta haciendo amaracos de cualquier naturaleza. No, eso vamos a utilizarlo, sí, bien hecho, presidente, vamos a utilizarlo de alguna otra manera. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero eso tendrá un mejor uso, indudablemente. Una noticia importante es que ha habido un desembolso de $53.8 millones para Punta Catalina. Los bancos internacionales que apoyan esto, que el pool de bancos europeos del grupo SACE dispuso un nuevo desembolso de 53.8 millones para Punta Catalina, central termoeléctrica de Punta Catalina, que es la que nos va a ayudar a resolver esta desgracia de la energía inestable y además de eso insuficiente y cara que estamos consumiendo los dominicanos y las dominicanas, pero sobre todo insuficiente y de mala calidad. Tendremos dos nuevas plantas eléctricas. Usted puede oír a mucha gente hablando tonterías por ahí. Eso sí, usted lo va a encontrar sobre la contaminación, sobre la no sé qué. Todo eso es pluma de burro. La gente le llama a eso pluma de burro. Si hay algo para lo cual el Estado Dominicano debió haberse endeudado hace mucho tiempo, era para eso, para construir dos plantas como esta, que debimos haberlas construido hace varios años, pero faltó valor aquí, y hay que decirlo duro y claro, faltó valor, y nos dejamos allantar por grupos que se oponían a que el Estado se involucrara en el negocio de la electricidad. El Estado tiene el derecho y además tiene el deber, óigase bien, tiene el derecho, que le reconoce la Constitución, pero sobre todo tiene el deber de ser el regulador de las actividades fundamentales del país para garantizarle al pueblo dominicano el desarrollo que necesita, el progreso que necesita, a la marcha a que debe ir. ¿Por qué? Porque la realidad es que la demanda de electricidad será mayor de año en año. Será mayor la demanda de electricidad. Hoy no estamos construyendo edificios a troche moche. Eso es la realidad del país. Edificaciones, pero además
empresas, nuevas empresas que vienen al país, otras de aquí que están creciendo, los propios industriales que van creciendo, en fin, las inversiones en el país se van multiplicando, la ciudadanía va mejorando sus condiciones materiales de existencia y en la medida que va mejorando esas condiciones materiales de existencia, la ciudadanía empieza a comprar su microondas, su microondas, ¿verdad, profesor? Su estufa, horno, nevera. su estufa, su nevera, y en esa misma medida y hasta su airecito acondicionado para la noche, en los calores, ¿verdad? En la medida que vamos creando clase media, va aumentando, profesor. Y el carrito y todo, en fin. ¿Cuánto fue que vendió el Banco de Reserva ahora en una feria? Pero el Banco de Reserva nada más acaba de vender 6.300 millones de pesos. En una semana. En 2 días, una feria de viernes a domingo, 48 horas, de viernes a domingo. Pero eso va a tener que ponerle entonces un solo día para que no, porque si no, no vamos a poder andar en la calle. No vamos a andar a caber, pero esa es la realidad que tenemos. En la medida que la gente va aumentando, va mejorando sus condiciones materiales de existencia, va demandando servicios. Y uno de los servicios que demanda es electricidad. La electricidad que necesita para mover su estufa o para mover su horno eléctrico, su microondas, su aire, su lo que sea, su lo que quiera. Hay una demanda y hay una demanda, desde luego, de inversión del sector privado. En fin, va a ir aumentando. Hay una demanda en aumento. Y eso lo saben las autoridades del Estado Dominicano, que están trabajando precisamente para que estas 2 unidades de Punta Catalina, que van a buen ritmo, entren ya en funcionamiento el año que viene o temprano del 18. Probablemente en el 17 estemos probando ya las unidades de Punta Catalina, que tienen financiamiento garantizado, porque además hubo un aporte de 100 millones que hizo el propio gobierno el año pasado, hace relativamente poco tiempo, para que las unidades siguieran a buen ritmo. Los que critican, hablan de contaminación, no saben de lo que hablan, debían ir a Punta Catalina e informarse, para que se den cuenta de que las unidades que nosotros tenemos actualmente en servicio, produciendo energía privada, muchas de ellas son mucho más contaminantes que lo que pudiera ser Punta Catalina, que han sido construidas siguiendo los más altos estándares en materia de manejo de la contaminación. Vaya a verlo, es un proyecto bellísimo, una inversión formidable, que además el Estado no quiere quedarse con ella en el 100% y por eso ha llamado al sector privado a participar en la inversión. Porque es bueno que el sector privado participe para incluso llevar a esa inversión alta del Estado, llevar transparencia, garantizar transparencia, porque la presencia del sector privado no solamente lleva financiamiento fresco a la misma inversión, lleva también transparencia y garantía de que el Estado no está haciendo esa inversión nada más que porque quiere ser un negociante. El Estado no es negocio, el Estado lo que le interesa es que el pueblo dominicano tenga la energía que necesita para desarrollarse. Sin energía no hay desarrollo. Esa es una verdad de perogrullo que se dice hace muchísimo tiempo, doctor. No, definitivamente, y hay que ver, sobre todo aquellos que se oponen a este tipo de políticas que se desarrollan en el país y que son de los primeros clientes del Banco de Reserva, muchos de ellos, ¿verdad que sí?, en esas ferias. Así mismo. Y que incluso están esperando y celebrando la llegada del Viernes Negro, que se acerca por ahí, ¿verdad? Ahí vamos a tener medidas claras de lo que está pasando aquí en el país, de una economía pujante, de un crecimiento sostenido de la clase media, y van a entender, aquellos que quieran entender, las variaciones en las estadísticas del hambre y la pobreza que tiene la República Dominicana, que en su política de oposición desaforada se niega a admitir
los datos y las estadísticas, la data que hay sobre estos cambios sociales y económicos que progresivamente se van produciendo en el país y que son lo que explican precisamente esta congestión en el tránsito nacional, que ya no es la capital nada más, sino también en provincias y carreteras donde el flujo de vehículos es enorme porque hay una clase media que está adquiriendo vehículos a troche y moche. Pero el combustible que usan los vehículos necesita una bomba de gasolina que necesita energía también, ¿verdad que sí? Así mismo. Servida. Los microondas que se usan, las neveras que se usan y todo aquello, las televisores nuevos que se venden por montones. Acondicionadores de aire. Todo necesita energía. Y entonces tenemos... Los elevadores, los ascensores en los edificios. Los ascensores, los nuevos edificios que se hacen. Eso necesita, fíjense ustedes que en cada torre de esas le meten una planta de 300 kilos y 400 kilos. Claro. Porque es nueva demanda. Y cuando le meten la gente allí, con todos estos equipos, hay un incremento significativo. Y edificios por todas partes. Ya incluso veo el crecimiento en las edificaciones en zonas que antes eran de vivienda, como el Osama, en la zona oriental. Hay varios lugares de por ahí que empiezan ya a aparecer torres, edificaciones, ¿verdad?, que significan mucha demanda de energía. El país está creciendo y eso significa entonces que hay que contratar periódicamente plantas de este tipo que vengan a suplir la demanda de una economía y una sociedad que va en cambio y que necesita ese soporte de la energía para su crecimiento y su desarrollo. Esa es la realidad. Así es. Pero oigo como los fanáticos voceando ya. Sí, están esperando a Lalo. El gran Lalo. Que viene Lalo a decir qué ha pasado en los deportes en las últimas horas en la República Dominicana y más allá. Sí, vamos a ver qué dice Hay Lalo, una noticia ¿verdad? importante y es que el Banco Central ha dicho que hay suficientes dólares para lo que demanda la República Dominicana. Es una noticia muy importante que viene de boca del gobernador del Banco Central, que él sí sabe qué es lo que hay ahí, porque estamos en históricos en materia de reserva de dólares en la República Dominicana. Y si hubiera que inyectar, pues hay que inyectar. Y lo ha hecho, pero no ha habido necesidad de eso. La economía está generando los dólares que necesita, dice el gobernador del Banco Central. Es una información muy, pero muy importante, hay que decirlo, ¿eh? No hay que estar inventando ni manejando cifras y cosas. El gobernador del Banco Central habla de cifras históricas incluso, porque estamos hablando... En el campo de las reservas. En el campo de las reservas internacionales. Hace tiempo que el país viene manejándose con una prudencia admirable y hablamos de reservas que deben superar los 5.000 millones de dólares. Pero fíjate, Ramón, en esa dirección, una noticia que aparece aquí en el periódico El Caribe. Empresas francesas quieren invertir en el país y dice, los negocios franceses aumentaron 30% desde la semana pasada. Inversión extranjera directa del país, viene a traer que dólares. Es más un flujo de inversiones y de divisas nuevos al país. Aparte de lo que se va moviendo la economía. En términos de turismo, en términos de remedios.